Aló. Mao, Hola. listo. Mao, te voy a salirme y te dejo ahí ya como anfitrión, ¿listo? Hola, ¿me escucha? Mao, te dejo como anfitrión. Ya me salgo yo y te dejo como anfitrión, ¿listo? Listo, listo, hola. Ya. Listo. Bueno, mientras busco el material que tengo aquí preparado para ustedes, cuéntenme cómo les ha parecido el curso. Muy excelente, Mauricio, muy bueno, porque aparte de que uno siempre hacía actividad sindical, despeja dudas, más dudas todavía respecto a cómo hay que estar acá en el campo oficial. Sí, qué bien que es lo que lo están aprovechando. Sí, pues la idea del curso, pues yo sé que es primera vez de ustedes, pero la idea es poder adaptarnos a las nuevas tecnologías, adaptarnos a lo que necesitan ustedes desde sus sindicatos. En base a eso está planteado el, el curso de la Redal. Bueno, compañeros y compañeras, estoy buscando, denme un segundo, busco aquí donde quedamos la vez pasada. Hoy nos vamos a enfocar, porque pues ustedes saben que pues, el curso es entre comillas largo, porque ya estamos a 2 semanas de terminar, y pues las clases virtuales presenciales en tiempo real nos están quedando cortas para revisar todo el tema, todos los temas de derecho laboral individual, y hoy nos vamos a enfocar en dos cosas en particular. El debido proceso, que es algo de suma importancia, sin decir que lo demás no lo es, pero ustedes en el debido proceso es lo que más atienden, ¿sí? Eso es lo que más se presenta entre los sindicatos, y vamos a mirar hoy el tema de debido proceso y el tema de la evaluación final y los últimos dos módulos del curso. Entonces, frente al debido proceso, ¿sí? ¿Sí me escuchan todos? ¿Me están escuchando? Sí, claro, Mauricio. Sí, correcto. Bueno, voy a estar atento. Ustedes saben cómo es la dinámica, los que participaron en la clase anterior. Alguna pregunta me pueden interrumpir sin ningún inconveniente. Atenderé las preguntas que ustedes a bien tengan durante el tiempo que le vamos a dedicar. Vamos a tratar de dedicarle con la disposición de ustedes 1 hora, hora y media, lo que ustedes más o menos vean que se le puede dar de tiempo a la clase. ¿Sí? Entonces, en el debido proceso, hay que tener claro, el debido proceso es fundamental para la atención de los afiliados, de las personas que ustedes representan dentro de su sindicato. Es fundamental esta parte porque son muchas las faltas que los empleadores manifiestan podemos llamarlo así, persecución a los trabajadores. Y esto es muy utilizado dentro de los empleadores, dentro de las empresas, para tratar de opacar y apagar cuando un trabajador tiene iniciativas de lucha por sus intereses y los intereses de los demás trabajadores. En otras palabras, cuando uno reclama mucho sus derechos, los empleadores buscan la forma de cómo apagarlo con procesos disciplinarios o despedirlos definitivamente. Sí, eso lo vimos todos los días. Entonces, en el debido proceso hay que tener claro que el debido proceso es un derecho fundamental. ¿Sí? Está en la Constitución Política, en el artículo 29. Entonces, el debido proceso tiene unos principios fundamentales, unos principios del debido proceso, perdón. Entonces, el primero, ustedes saben que yo soy malo para el latín,
bueno, escasamente hablo el español atropellado como lo hablamos acá en el Valle del Cauca. Entonces, nobis in idem, lo voy a leer así como está textualmente, pero esto es lo que nos plantea es que nadie puede ser sancionado ni investigado 2 veces por el mismo hecho cuando ya hay una sanción en firme. Es fundamental, sí, que tengan en cuenta estos principios. Presunción de inocencia es otro principio. El empleador no puede iniciar un procedimiento disciplinario asegurando que el trabajador incumplió, pues la finalidad del proceso disciplinario es esclarecer los hechos e identificar si el trabajador fue o no culpable. Se presume que el trabajador no cometió falta alguna hasta tanto no se haya probado dentro del proceso disciplinario. Una pregunta, compañeros y compañeras. ¿Se están viendo la pantalla, la presentación de PowerPoint que tengo? No, Mauricio. ¿No? Denme un segundito. Yo menos mal hice la pregunta porque asumí que se estaba viendo. Denme un momentico. Aquí compartir pantalla. Listo, yo creo que ahora sí. Listo, yo creo que ahora sí están viendo la pantalla. Sí, ahora sí, listo. Ahora, bueno, listo. Entonces, déjenme, vuelvo y busco la presentación donde iba. Y retomamos para que se vayan guiando por la presentación de PowerPoint. Nos saltamos muchos temas de el derecho laboral individual, como les decía al comienzo. En el tiempo va a tocar coordinar para próximos cursos, dedicarle más tiempo a las clases virtuales, pero es fundamental mirar el tema a fondo del debido proceso. Ya van a ver por qué. Listo. Volvemos a retomar el tema del debido proceso. Como les decía, es un derecho fundamental de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Repito, nadie puede ser sancionado e investigado 2 veces por el mismo hecho cuando ya hay una sanción en firme, ¿sí? La presunción de inocencia. El empleador no puede iniciar un procedimiento disciplinario asegurando que el trabajador incumplió, pues la finalidad del proceso disciplinario es esclarecer los hechos e identificar si el trabajador fue o no culpable. Se presume que el trabajador no cometió falta alguna hasta tanto no se haya probado dentro del proceso disciplinario, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero quiero hacer referencia a eso, que es que el empleador, lo decía yo en la capacitación pasada, en la clase pasada, que el idioma de ellos es muy dado al beneficio de ellos contra el trabajador, ¿sí? La vez pasada, pues utilizando el tema del derecho laboral, y en esta ocasión hay que estar muy atentos en los procesos de llamados de atención, los procesos disciplinarios, porque el idioma de ellos, como tratan al trabajador que es llamado a descargos, es muy dado a que uno es culpable desde antes de hacer todo el proceso que corresponda y defina si uno es culpable o no. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso y la presunción de inocencia es fundamental como defensa para nosotros. Contradicción y controversia de pruebas. Es el derecho que tiene el trabajador investigado a controvertir las pruebas, ser escuchado y solicitar la práctica de pruebas adicionales que considere necesarias. Esto es muy recurrente y no solamente con los empleadores, en la ley, ¿sí? En la justicia ordinaria, en muchos procesos, este derecho es muy violado, este principio es muy violado. Yo personalmente ante fiscales, ustedes saben que uno como líder sindical tiene muchos inconvenientes y es muchas veces llamado a diferentes tipos de procesos y esto se ve mucho también utilizado por la fiscalía, ¿sí?
en que no permiten de que una persona que reciba alguna acusación, muchas veces infundada, pueda presentar su controversia y sus pruebas contradiciendo de lo que se le puede acusar. Y obviamente pues en las empresas esto es muy recurrente y es algo que tenemos que contraatacar, contrarrestar y tratar de desvirtuar en cualquier llamado a descargos. La imparcialidad consiste en que no debe existir inclinación a favor o contra a la hora de juzgar un asunto. Frente a los procesos disciplinarios laborales, la persona que dirige el proceso disciplinario no puede tener inclinación a favor o en contra del trabajador. Debido a esto, dicho proceso no puede ser dirigido por ningún trabajador de la empresa que tenga relación alguna con los hechos que generaron la apertura del proceso disciplinario. Esta imparcialidad en la vida real es lo que más se ve violentado contra los trabajadores, contra nuestros derechos, ¿sí? Porque siempre por parte de la empresa, cuando somos llamados a descargos, es una persona de la empresa la que asume esa parte de juez y ahí no hay ninguna imparcialidad, ¿ya? Obviamente, yo lo recalcaba la vez pasada, tenemos que ser muy hábiles, la malicia indígena que llamamos los colombianos, a mirar cada uno de estos derechos y de estos principios, cómo los manejamos, ¿sí? Porque vuelvo y repito, y esto es fundamental que lo tengan en cuenta, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que como líderes sindicales, como trabajadores, podamos hacer en la realidad, ¿sí? Dado a todas las deficiencias que tenemos ante la ley, que la ley para los trabajadores no nos protege como debería ser. Entonces tenemos que tener claro eso, mirar cómo actuamos para no salir a defender a alguien y terminar crucificados, como se dice coloquialmente. Cosa juzgada. Los hechos o conductas discutidas y sancionadas por el empleador luego de un proceso disciplinario no pueden volver a ser discutidos ni sancionados con una falta más gravosa. Aquí una recomendación que más adelante de pronto vuelve y la tome con otros ejemplos. Es que en las convenciones colectivas, y por ahí los compañeros de los escoltas, me disculpan que se me olvida el nombre ahorita del sindicato de ustedes, sé que un grupo va a presentar pliego de peticiones. Es fundamental que en las convenciones colectivas de trabajo se luche porque un artículo de ellos ayude con esta cosa juzgada. ¿Cómo puede quedar redactado? ¿O cuál es la inclinación que debe tener? Es que haya una prescripción, ¿sí?, a esas faltas que cometan los trabajadores. En el sector azucarero, en el sector nuestro, la mayoría de convenciones tiene de que a los 6 meses o a más tardar un año se vencen, ¿sí? Vuelve y empieza de cero el trabajador con esas sanciones o con ese historial de faltas que tenga el trabajador. Entonces es fundamental que en las convenciones colectivas de trabajo podemos estos principios reglamentarlo y que queden más en firme de acuerdo a las convenciones colectivas. No hay pena sin ley. Eso es muy importante, ¿sí? Porque muchos empleadores no regulan el tema de los reglamentos internos, ¿sí? Y hay cosas que sí pueden ser faltas, pero vuelvo y repito, en el tema de persecución a un trabajador, los empleadores buscan cualquier excusa para afectar a ese trabajador, para tratar de acallarlo, y esto es fundamental. No hay pena sin ley, no puede sancionar a nadie por un hecho que no esté previamente determinado como falta. Puede que en la realidad sea una falta lo que se haga, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que ser conscientes de que compañeros nuestros, lo voy a decir muy coloquialmente y puede sonar hasta vulgar, pero es la realidad. Muchos compañeros la cagan, ¿sí? Y nosotros tenemos que salir a defender a esos compañeros. Y una recomendación también en esto, al compañero que la embarre, ¿sí?, que es el término más adecuado, hay que llamarle la atención, ¿sí? Como sindicato que salimos a defenderlo, hay que llamarlo en privado y decirle, compañero, es que usted en realidad la embarró, la cagó, no lo vuelva a hacer, vamos a mirar a ver cómo lo defendemos, pero no de papaya, ¿sí? En Colombia ese es nuestro 11º mandamiento, no dar papaya. Entonces, si el reglamento interno
Si los manuales de convivencia de una empresa no tienen determinada una falta, no puede ser sancionado un trabajador por eso si no está reglamentado, ¿ya? Para que tengamos en cuenta esa parte. Garantías del debido proceso. Como elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, se ha señalado el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria. Lo que les decía ahorita es hasta dónde es legal esa falta de la cual se está acusando, se me está acusando como trabajador. O sea, hay que buscar que esa legalidad, que el empleador tenga un piso jurídico para esa falta que me está acusando, porque si no es así, debe ser quitada o otro término puede ser exonerada o no puede ser alusiva en cualquier proceso de llamado de atención. El principio de publicidad, ¿sí? Hay muchas empresas que tienen su reglamento interno, su manual de convivencia, pero no les llega a los trabajadores, ¿sí? No les llega a sus trabajadores copia y no conocen. Entonces, la falta de publicidad, el principio de publicidad es fundamental porque yo no sé hasta dónde es una falta mi actuar diario si no tengo una copia y no conozco y no hay capacitaciones de acuerdo a la reglamentación que tiene una empresa en su manual de convivencia y reglamentos internos. El derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y controversia de la prueba, lo que planteamos anteriormente frente a eso. Tenemos el derecho de defendernos. La presunción de inocencia, ¿sí? Son garantías del debido proceso. Tenemos que llegar a un proceso de llamado de atención como inocentes. Porque si no llegamos con la presunción de inocencia y ya de antemano sabemos que no vamos a tener esa forma de defendernos, pues ¿para qué el proceso? ¿Sí? El principio de la doble instancia es un principio fundamental para poder nosotros presentar un alegato en contra de una de las decisiones que tome el empleador. El principio de imparcialidad, ya hablábamos de él anteriormente. El principio de la cosa juzgada, también lo planteamos ayer anteriormente como garantía. Y la prohibición del reformatio, bueno, otra vez el latín que es un gran enemigo mío. Y el principio de non bis idem, seguimos con el latín. Bueno, aquí tenemos una sentencia, ¿sí? En igual sentido a la sentencia, hay varias sentencias y esto es fundamental, lo vamos a ver más adelante, que les voy a explicar un poco el tema de cómo funcionan tutelas, querellas y derechos de petición. Las sentencias son fundamentales, ¿sí? Para mirar a ver en algún tribunal, en alguna sala laboral, en algún juzgado superior, ha salido sentencias que nos favorezcan y los formatos que nosotros debemos manejar para defender a algún trabajador debe tener esas sentencias que nos favorezcan. Más adelante lo vamos a ver un poco más a fondo, perdón. Aquí tenemos... Ya. Aquí hay un caso que lo traemos en la clase a colación como ejemplo, ¿sí? Que es el caso Isser Bronstein contra Perú. Es una persona que lo vamos a leer. Sentencia del 6 de febrero de 2001 de la Corte Interamericana. Ustedes sabemos que en Colombia hay unos convenios y los cuales nosotros como trabajadores que nos violenten nuestros derechos podemos llegar como casi que última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales como la Convención de Ginebra de Suiza, de la OIT y entre otros. Entonces, este caso es fundamental porque nosotros debemos tener en cuenta que, lo dice, debemos tener presente que la jurisprudencia internacional es vinculante para el Estado colombiano. Entonces, no solamente, yo lo decía hace mucho tiempo en una conferencia que di en Cali, no solamente lo que nos pasa a nosotros en nuestro sector, sino qué le pasa a un trabajador vecino en una empresa vecina y a qué le pasa a los trabajadores en otros países, porque en el caso de defendernos nosotros, de defender nuestros derechos laborales, tenemos que estar unidos. Entonces, como la jurisprudencia internacional es vinculante por los convenios que tiene el gobierno colombiano con otros países, con la OIT y otras instancias internacionales, tenemos que utilizar ejemplos, porque si en Colombia nos violan los derechos, hay países que están peor que nosotros, ¿sí? Y hay compañeros de otros países que también pelean y se ganan procesos que nosotros debemos usar como ejemplo, como jurisprudencia para sustentar nuestras solicitudes, ¿sí? Entonces, en el caso de este señor contra Perú, la sentencia del 6 de febrero de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estudió la vulneración del debido proceso administrativo en un proceso de revocatoria de la nacionalidad en el marco de la cual señaló: la Corte ha establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes. Por ende, el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal en cuanto sea aplicable el procedimiento respectivo. Miren, algo fundamental que dice esta sentencia es que a pesar de no tener garantías mínimas, ¿sí? Pues no voy a entrar mucho a detalle, pero plantea que no tiene garantías mínimas, ¿sí? Pero esta sentencia le está dando las garantías que él, dentro de su legislación en Perú, no tiene. Entonces, por eso es fundamental la jurisprudencia, las sentencias de las diferentes instancias, porque hay cosas, y la mayoría de cosas en el Código Sustantivo de Trabajo, en la misma Constitución Política y en los ámbitos laborales, en lo que saca el Ministerio de Trabajo, siempre, y por donde ustedes lo miren, va a estar mucho en contra de nosotros, ¿sí? Lo que está a favor de nosotros es mínimo. Entonces es fundamental la jurisprudencia, las sentencias, que más adelante vamos a ver otras, para poder argumentar y para poder tener nosotros un piso jurídico y defender nuestros derechos, ¿sí? Debido proceso y etapas procesales. Aquí están las etapas del debido proceso, vamos a mirar. Si bien la Corte Constitucional habla de reglamento interno, estas reglas disciplinarias también pueden estar contenidas en las convenciones colectivas u otros compendios normativos de la empresa, como códigos de ética y manuales de procedimiento, lo que yo les planteaba ahora, ¿sí? Hay que tener en cuenta estas etapas para, nuevamente repito, lo que no está establecido, escrito, que la empresa le dé a conocer a su trabajador, por más falta que nos parezca dentro de la lógica, no podemos ser procesados por ellos por parte de una empresa para una sanción, ¿sí? Entonces hay que estar muy bien, más adelante lo vamos a mirar, pero hay que estar muy atento a esto, porque muchas veces el reglamento interno, los manuales de convivencia, etcétera, etcétera, los códigos de ética y manuales de procedimiento están por encima de la ley. Más adelante unas recomendaciones lo vamos a ver, pero hay que estar muy atentos a eso, de que uno de estos manuales, de que uno de estos reglamentos, de que no esté por encima de la ley y no podamos en últimas ni respirar, porque puede convertirse en falta, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esa parte. Bueno, en el proceso, la apertura del proceso disciplinario, eso tiene unas instancias que en el momento de que un empleador, al llamar a un debido proceso a un trabajador nuestro que nosotros estemos acompañando, incurre en falta de una de estas instancias, podemos buscar y pelear la declaración de nulidad de una sanción que se le haga a un trabajador por falta de cubrir todas las etapas procesales. Para dar inicio al proceso disciplinario debe tenerse en cuenta lo siguiente: la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, ¿sí? La comunicación formal a debido tiempo, etcétera, etcétera. En uno de los ejemplos, creo que el proceso disciplinario es en el módulo 8, que apenas ustedes están empezando a ver. No recuerdo si es ahí que se va a colocar un ejemplo sobre eso o se vio anteriormente en uno de los otros módulos, pero uno de los ejemplos que ponemos en los ejercicios es que el trabajador no se le dio el tiempo correspondiente para hacer sus descargos, para prepararse, para informar al sindicato, y esto es fundamental, ¿sí? Una comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario, la cual tenga los tiempos de que le permitan a usted su defensa. 2. Dicha comunicación debe contener la formulación de los cargos que se le imputan al trabajador, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas. Las faltas disciplinarias, las faltas deben estar escritas en el reglamento interno de trabajo y ellas deben ajustarse a las conductas realizadas por el trabajador. Además, deben calificar la conducta del trabajador de acuerdo a las faltas leves, graves y gravísimas. Todo esto tiene que estar contemplado en el reglamento interno de trabajo. Si hay una falta, la cual el reglamento interno de trabajo defina que es leve, no podemos aceptar una sanción como si fuera una falta grave o gravísima, ¿sí? Para que tengamos en cuenta esas partes. 3. El traslado al trabajador de cada una de las pruebas que fundamentan los cargos o faltas de las cuales se están acusando al trabajador. El traslado, lo voy a explicar de pronto para los que no tengan mucha familiaridad con el tema. El traslado es que cuando a usted le hagan el llamado, le comuniquen, tiene que tener
copia. Ese traslado es una copia del proceso que a usted se le está imputando con las pruebas de las faltas, etcétera, etcétera. Entonces, ese traslado al trabajador es una copia que a usted le debe llegar, ¿sí? Para usted poderse preparar con su sindicato o con su abogado en el caso extremo para preparar su defensa, ¿sí? Ese es el traslado al trabajador. Debe indicar el término prudencial en el cual el trabajador deba presentarse a la diligencia de descargos para que este pueda preparar su defensa. Lo que les vengo repitiendo que es fundamental. No es aceptable, no es admisible y por ahí se puede caer un proceso disciplinario contra un trabajador de que a usted le notifiquen hoy a las 4 de la tarde y que tiene que presentarse mañana a las 8 de la mañana a una diligencia de descargos, ¿sí? Esas son unas de las etapas procesales, la apertura del procedimiento disciplinario y eso es inaceptable, ¿ya? Porque no va a dar tiempo a la defensa. Diligencia de descargos, ya como tal en la diligencia. Durante la diligencia de descargos, tenga en cuenta que, primero, el trabajador deberá estar acompañado de 2 representantes de la organización sindical a la que pertenezcan o 2 trabajadores de la empresa. En el caso tal, pues, de que no haya una organización sindical, que puede ocurrir, 2 trabajadores, compañeros, deben ir a hacer esa representación con el trabajador indiciado. Es fundamental. Bueno, voy a leer la segunda para dar unos consejos. Antes o durante la diligencia de descargos, el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa, ¿ya? Entonces, en estos 2 puntos es fundamental de que preparen, ¿sí?, la diligencia de descargos con tiempo, ¿sí? Que la organización sindical, en el caso de que exista el acompañamiento de estas 2 personas, sea personas que se sepan expresar, que conozcan el caso, porque muchas veces ocurre de que lastimosamente los representantes del sindicato que van a acompañar al trabajador o no hablan o no conocen del tema o simplemente van a calentar un puesto, ¿sí? Y eso es perjudicial para el trabajador y en últimas perjudicial para el sindicato. ¿Por qué? Porque un trabajador que sepa que va a ser más representado, se dé cuenta después de una diligencia de descargos que fue mal representado por parte del sindicato, pues lamentablemente el trabajador no se va a quedar callado, el trabajador va a decir, coloquialmente y vulgarmente lo va a decir, ese sindicato no sirvió para nada porque no me defendió. Lo he escuchado cantidad de veces, unos con razón y otros sin razón, unos porque la falta es lo suficientemente grave y no se pudo defender lo suficiente al trabajador y no quedó de acuerdo con la sanción, y otros porque el representante del sindicato desafortunadamente no estaba preparado para esa defensa del trabajador, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta lo del segundo punto. Antes o durante la diligencia de descargo, el trabajador podrá solicitar las pruebas que considere pertinentes para su defensa. ¿Por qué? Porque en muchos casos el empleador no le hace llegar todas las pruebas que tiene en contra del trabajador y en la diligencia pueden llegar unas pruebas nuevas y el trabajador tiene todo el derecho y lo ampara la ley. Compañeros, hay alguien que tiene por ahí un micrófono encendido. Sí, por favor, vamos a mirar. Bueno, por favor, para que me colaboren, que es que aquí no puedo manejar todos los micrófonos desde acá. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces es importante que si sale algo nuevo, que dentro del análisis en la diligencia de descargos, sale un planteamiento nuevo, ¿sí? Una queja nueva o una prueba en contra, una prueba nueva en contra del trabajador, se solicite, ¿sí? Y se pida tiempo para poder contrarrestar esa prueba nueva que salga dentro del proceso, que es muy recurrente. Listo, vamos al tema de la sanción. El empleador debe tomar la decisión de sancionar o no al trabajador, de acuerdo a lo que se haya demostrado durante la diligencia de descargos, teniendo en cuenta lo manifestado por el trabajador, sus representantes y las pruebas. Esta decisión se le debe poner en conocimiento al trabajador, se deben argumentar la razón de las decisiones de manera clara y además esta decisión debe ser proporcional a los hechos y la conducta debe estar descrita en el reglamento interno de trabajo y ser acorde a la conducta que comete el trabajador. Lo que hablamos ahora, las conductas pueden ser leves, graves o gravísimas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todo sea acorde y que el proceso no quede en el limbo, ya de que un empleador
un ejemplo, que en la diligencia de descargos el trabajador se haya defendido muy bien, el sindicato lo haya defendido muy bien y al empleador, al sentir que perdió, ¿sí?, vaya a dejar eso en el limbo, no, él tiene que definir si hay o no sanción y cerrar un proceso. Es fundamental para el trabajador porque en cualquier momento eso puede retomarse. Entonces, si queda mal cerrado o no se cierra, entonces es fundamental de que el sindicato y el mismo trabajador en un proceso de estos no permita que el empleador, que la empresa, el representante de esa empresa, deje su proceso en el limbo. Tiene que darle un término con sanción o sin sanción. Recurso de apelación. Una pregunta, don Mauricio, qué pena interrumpirlo. Dale, tranquilo. ¿Cuántos días tiene la empresa para uno mandarlo a un descargo? Bueno, eso lo tenemos por aquí, está el tiempo. Ahorita aquí no lo recuerdo, de memoria no lo recuerdo, pero creo que son 5 días hábiles que tiene como mínimo el empleador le notifica y el trabajador tiene como mínimo 5 días para poder preparar su defensa, ¿sí? Ahorita aquí de memoria no lo recuerdo, pero más adelante sí lo vamos a ver, ¿ya? Pero entonces sí es un tiempo prudencial. Y ese tiempo también debe estar establecido en el reglamento interno de trabajo porque no puede quedar en el limbo, lo que yo les decía ahora, estar pendiente del reglamento interno, de las convenciones colectivas, de que se defina un tiempo mínimo, que en muchas empresas no lo hace justamente para eso, para que quede a merced del empleador de manejarlo en el tiempo. Entonces, la ley en eso no es muy clara, pero el sindicato y los trabajadores deben buscar de que sea mínimo 5 días. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver y si no lo buscamos en un momentico, ¿sí? Pero entonces tiene que estar acorde a eso y vuelvo y repito, el sindicato tiene que estar muy atento a que los reglamentos internos no estén por encima de la ley y no perjudiquen al trabajador y le permitan un tiempo, como lo dice la ley en varias partes, que sea prudencial y definir cuál es ese tiempo prudencial, ¿sí? Bueno, el recurso de apelación, bueno, íbamos por aquí, bueno, en virtud del principio de doble Qué instancia. pena, Mauricio, otra preguntita. Dale, tranquilo. Qué pena, otra preguntita. Usted dice que si a uno notifican, un ejemplo, a las 4 o 5 de la tarde, que al otro día a las 8 de la mañana tiene un descargos, ¿qué se le puede uno aplicar ahí para que pronto puedan suspender ese descargo? Porque supuestamente muchas empresas hacen así, lo notifican a uno casi a las 3, 5 de la tarde que al otro día tiene un descargo. Eso, bueno, buena la pregunta. Mire, lo primero es... que se pase uno ahí. Bueno, lo primero es notificarle a la empresa que no se puede presentar por falta de tiempo, sea verbal o sea escrito, porque muchas veces es sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, un ejemplo, a usted lo notificaron a las 3 de la tarde, 5 minutos antes de salir de su trabajo y usted sale a las 3, ¿sí? Entonces, faltando 5 minutos para las 3, a usted le dicen que tiene que presentarse al otro día de descargos, con documento o de forma verbal, ¿sí? Entonces, lo que el trabajador, al no tener la posibilidad de hacer un documento diciéndole a la empresa de que no puede asistir porque no tiene el tiempo prudencial o el tiempo de ley para defenderse y que esa no es la forma, que fue lo que acabamos de ver anteriormente, lo puede hacer también verbalmente. ¿Qué se recomienda? De que llame un trabajador que sirva de testigo y diga, es que me están acabando de notificar, si en el caso de que sea verbal, porque si es por escrito, el trabajador tiene la prueba, ¿ya? Pero entonces el trabajador tiene que hacer eso. Lo primero es decirle a la persona que le está notificando, si tiene la posibilidad de hacerlo por escrito, así sea en una hoja de cuaderno, a mano puede hacerlo, o si no, dejarlo por verbalmente también y decirle que no puede presentarse. Por consiguiente, ¿qué va a ocurrir? La empresa va a tomar una decisión de sancionarlo porque no se presentó o volverlo a citar nuevamente o hacerlo de forma correcta. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos no. Si lo hace de la forma correcta, se estará corrigiendo el mal procedimiento. Y si decide sancionarlo, hay que acudir al Ministerio de Trabajo con una querella por violación al debido proceso. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, porque lo que usted dice, eso es muy recurrente. Y los empresarios lo que hacen, las empresas, los empleadores lo que hacen es buscar la forma de joder al trabajador de la forma más rápida posible. Entonces uno en medio del susto y en el desconocimiento lo que hace es o presentarse o no decir nada, ¿sí? Entonces ese es el procedimiento básico para eso. Bueno, en varios casos los términos y condiciones para interponer este recurso se encuentran establecidas en el reglamento interno de trabajo, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Este habla del recurso de apelación, pero el tiempo también debe quedar claro en las convenciones o en cualquier instancia, reglamento interno o cualquier cosa que maneje la empresa para que quede establecido
escrito, pues, de forma escrita y no solamente sobre la ley. Establecidos en el reglamento interno de trabajo. Sin embargo, si este recurso no está contemplado en el reglamento interno de la empresa ni en la convención colectiva, esto no significa que el trabajador no pueda interponer el recurso, ¿sí? Lo que les decía ahorita, si no está reglamentado, el trabajador tiene su derecho al recurso de apelación, pero lo mejor sí es, y más adelante lo vamos a ver, que cuando un reglamento interno está está por encima de la ley en contra del trabajador, lo que hay que hacer es denunciar ante el Ministerio de Trabajo estos reglamentos internos, ¿sí? Que pareciera mentira, pero es más común de lo que nos podemos imaginar. Entonces, en la respuesta definitiva del proceso, el procedimiento disciplinario termina con la decisión que resuelve el recurso de apelación, ¿sí? Después de que a usted lo sancionan, el recurso de apelación está la respuesta definitiva. Eso lo van a ver ahora en el módulo 8 que inició el día de ayer. Vuelvo y repito, el procedimiento disciplinario termina con la decisión que resuelva el recurso de apelación, tal como la sanción, esta respuesta debe ser congruente y estar motivada, guardando respeto a los principios del debido proceso y de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar amparada y motivada en la ley y en lo que esté escrito en el reglamento interno de trabajo? Porque cuando un trabajador se defiende bien y hay una persecución contra el trabajador o contra el sindicato, donde los empleadores, parece mentira, pero es recurrente, donde los empleadores se inventan, ¿sí? Y agravan alguna actitud o alguna acción del empleado para perjudicarlo, entonces eso tiene que quedar claro por qué se sanciona y por qué está motivada la sanción, cuáles son las faltas, y tiene que estar amparada en lo escrito, en la ley o en el reglamento interno de trabajo, en el manual de convivencia, en ese tipo de cosas. No puede ser que el empleador termine inventándose cosas por fuera de esta normativa, ¿sí? Eso tiene que quedar claro porque puede ocurrir. En el caso tal de que la sanción definitiva, la respuesta definitiva, que puede ser una sanción o no, ¿sí? No esté amparada en el reglamento interno de trabajo, en la normatividad vigente, tiene que ser denunciada ante el Ministerio de Trabajo, ¿sí? No puede quedar que el empleador le dio por inventarse algo, ¿sí? O traer a colación cosas que no son recurrentes, que no están determinados en el reglamento interno de trabajo y demás para poder sancionar a alguien. Eso tiene que ser muy claro y la salida es denunciar. Bueno, pregunta frecuente en el debido proceso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer cuando la empresa no realiza la notificación como corresponde? Lo que me preguntaban ahorita. Cuando la empresa no incluya en la notificación de apertura los elementos que hemos visto dentro del módulo, como por ejemplo, no se indique cuáles son los cargos, y esto es fundamental, porque si usted no sabe de qué lo están acusando, ¿sí? De forma clara y con pruebas, usted no va a poder defenderse, ¿ya? O no se aporten pruebas, ¿sí? Usted podrá solicitar el aplazamiento de la diligencia de descargos hasta que la empresa realice la notificación como corresponde. Esa solicitud, vuelvo y lo repito, se puede hacer de forma verbal si el tiempo no da para hacerlo por escrito, y es bueno hacerlo con testigos, ¿sí? Porque, vuelvo y repito, la empresa utiliza estas maniobras para perjudicar al trabajador. Lo mejor es tratar de hacerlo por escrito, así sea a mano, con un cuaderno y un lapicero, y hacerlo por escrito sería lo mejor, dentro de que pues sea lo posible, porque aquí hay muchos trabajadores de campo que esto no puede ser viable o no puede ser posible en la realidad, entonces tenemos que utilizar los argumentos y las herramientas que tengamos a la mano. Bueno, una pregunta, ¿yo puedo solicitar pruebas dentro del proceso disciplinario? Claro, como trabajador, usted no solo debe defenderse de las pruebas que aporta la empresa, usted puede solicitar o aportar las pruebas que quiera siempre y cuando sean relevantes para demostrar que usted no cometió falta alguna. Un ejemplo de eso, muchas empresas tienen cámaras de vigilancia, ¿sí? Donde pueden aportar ellos como prueba contra el trabajador, digamos 1 o 2 minutos de grabación donde se puede haber una falta contra usted, contra el trabajador, contra mí, ¿ya? Pero resulta de que usted en su conciencia sabe que el minuto antes demuestra o puede justificar usted por qué cometió esa falta, ¿ya? ¿Sí? Entonces usted puede solicitar que le pasen el video completo y que pueda servir para su defensa.
un ejemplo sencillo como para que ustedes tengan en cuenta eso, pero pueden haber dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas, pueden haber cosas diferentes a un video de grabación, puede ser un testimonio, testigo, etcétera, etcétera, que ustedes pueden llamar en el momento de la diligencia de cargos, de descargos, perdón. ¿Qué puedo hacer si en el reglamento interno de trabajo de la empresa no se determina una escala de faltas y sanciones como lo indica la sentencia CES 593 del 2014? Cuando esto ocurre, usted puede radicar una querella en contra de la empresa ante el Ministerio de Trabajo, lo que le planteaba ahorita con las preguntas que me hace el compañero. ¿Qué puedo hacer si la empresa se niega a aportar o practicar pruebas que solicité? Cuando esto ocurre, usted puede interponer una acción de tutela en contra de la empresa. Una acción de tutela por violación al debido proceso, porque es fundamental de que usted pueda aportar pruebas, practicar las pruebas y que la empresa las atienda. Vuelvo y tomo el ejemplo. No puede ser posible, ¿sí? No puede ser un argumento de que aparezcan 2 minutos donde aparece, 2 minutos de grabación, perdón, de un video donde aparece que usted está haciendo una falta, pero el minuto anterior donde demuestra que la falta puede ser justificada, ese minuto no es posible, no puede ser legal y no puede ser viable de que no aparezca, ¿sí? Para hacerme entender de alguna forma. Entonces, una acción de tutela es lo fundamental para defenderse sobre esto. Acción de tutela por violación al derecho fundamental del debido proceso. ¿Qué puedo hacer si la empresa me sanciona por más días de lo que corresponde según lo que establece el RIT, el Reglamento Interno de Trabajo? Cuando esto ocurre, usted puede interponer un recurso de apelación para que se revise la decisión. En caso de que se confirme la decisión, usted puede interponer una acción de tutela. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, los derechos fundamentales, aunque a medida que pasa el tiempo, la tutela se viene reglamentando y lo que busca el gobierno y los empresarios es acabar con la acción de tutela, ¿ya? Sí, pero entonces la acción de tutela está fundamentalmente para defender esos derechos fundamentales, valga la redundancia. Entonces, como el derecho al debido proceso es un derecho fundamental, la acción de tutela es lo que más se debe usar por la ligereza y por la pertinencia y por la integridad, como está fundamentada la tutela. El despido puede ser ilegal. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta y más adelante les voy a explicar algo muy puntual sobre el tema del despido. Entonces, voy a tratar de ser muy claro en esto. ¿Es legal? ¿Sí? La pregunta es, ¿el despido puede ser ilegal? Y aquí la respuesta nos está planteando cuándo es legal. Es legal siempre y cuando el empleador ha establecido un procedimiento necesario para la validez del despido o se pacta de esa manera en la convención o en el pacto colectivo. En estas circunstancias es imprescindible el cumplimiento. De lo contrario, el despido será ilegal. Voy a explicar una parte sobre esto, ¿ya? El despido cuando es sin justa causa, porque yo les expliqué en la clase anterior que el despido se da con justa causa y el empleador lo único que hace es pagar una indemnización. En el caso de que el empleador quiera ahorrarse esa indemnización y lo quiera despedir a usted con una justa causa, entonces tiene que estar establecido, ¿sí? En la convención colectiva o en el pacto colectivo, ¿ya? Entonces, si no está establecido y no hay cómo demostrar una falta alguna, el despido es ilegal. Bueno, recomendaciones para los trabajadores o sindicatos o los sindicatos. Son tips para tener en cuenta. 1. A las dirigencias de descargos siempre hay que ir acompañados, ¿sí? Vuelvo y repito, por representantes del sindicato capacitados y que conozcan el proceso. No puede ser de que el sindicato a mí me coloque el que primero apareció porque está de permiso, porque no había más, me coloque un compañero a defenderme y no conozca el proceso, no conozca las pruebas que me acusan y las pruebas con las que me estoy defendiendo, ¿ya? Segundo, reclame la actualización de los reglamentos internos. El trabajador y el empresario están en la obligación de hacer público, de mostrarles y de capacitar a sus trabajadores en el tema de reglamento interno de trabajo, ¿sí? Si esto no ocurre, volvemos a los principios que estamos viendo ahorita. No se me puede acusar de algo que no conozco. Entonces, muchos empleadores utilizan la maniobra y como nosotros no sabemos, no tenemos la capacitación, no conocemos de la ley, entonces resulta que en un momento X el empleador
arregló su reglamento interno para joderme como trabajador, pero yo no sabía, ¿sí? Entonces, como yo no sé que por desconocimiento no se me puede acusar, entonces asumo, me aburro y recibo una sanción infundada o maniobrada. 3. Demanden los reglamentos internos vigentes si no están de acuerdo a los mínimos legales, ¿sí? Ante el Ministerio de Trabajo se puede demandar. ¿Por qué? Porque es fundamental que los reglamentos internos no estén por encima de la ley. Si permitimos que estén por encima de la ley, nos van a joder de los más jodidos que ya estamos, ¿ya? 4. Objeten los proyectos de reglamento internos que publiquen los empleadores si no se ajustan a los mínimos legales. Inicien acciones de tutela durante los procedimientos, las sanciones y los despidos por violación al debido proceso. Acuérdense, derecho fundamental al debido proceso y la acción para atacar la tutela. Demanden ante la justicia ordinaria las sanciones y despidos por omisión de la aplicación de estos fundamentos constitucionales. ¿Ya? Vuelvo y repito, en el caso de despidos es cuando lo despiden a usted sin ningún derecho, sin una justa causa. Porque si lo despiden con una justa causa, vuelvo y repito, para que quede claro, simplemente le van a pagar a usted la indemnización de ley y ya, chao. Establezcan en las convenciones colectivas procedimientos previos a la imposición de despidos y sanciones, ¿sí? En este tema hay que ser muy hábiles. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo que se defina en una convención colectiva el tema puntual de despidos, ¿sí? Nosotros, por muy grave que sea la falta, tenemos que defender al trabajador hasta las últimas instancias, por más grave que sea la falta. Pues la idea es que no pasen cosas muy graves, pero tenemos que hacerlo. Entonces, puede ser un debate y un dilema de que se defina en una convención colectiva cómo puede ser despedido un trabajador. Yo no lo haría, ¿ya? Y recomiendo de que no se haga. Hasta las sanciones. Y algo que es fundamental, y vuelvo y lo repito, es que esas sanciones y ese cúmulo de faltas se venza periódicamente, ojalá cada 6 meses como máximo, pero si no es posible cada 6 meses, cada año, ¿sí? El artículo en la convención colectiva que diga que las sanciones de los trabajadores se vencerán y, bueno, buscarán una forma mejor de escribirlo, pero que cada año se venzan y empiece el trabajador de cero sin faltas, ¿sí? Y 8, los sindicatos deben preparar a sus directivos y afiliados en el tema. Vuelvo y repito, muchos por desconocimiento, muchos porque no tienen los permisos, muchos porque los sindicatos, la mayoría no tienen el poder económico, ¿sí? Las cuotas sindicales, los aportes sindicales de los trabajadores no dan la suficiente para sostener el sindicato y para contratar un abogado o unas personas que den capacitaciones como estas, ¿sí? Entonces ocurre mucho lo que vengo repitiendo hace rato, que nos representen sindicalistas que no están preparados, ¿sí? No tiene que ser por negligencia, tiene que ser por incapacidad porque no tengo cómo prepararme, ¿sí? Porque leer la ley es muy difícil entenderla si alguien no nos la está explicando. Entonces, vuelvo y repito, los sindicatos deben preparar a sus directivos y afiliados en este tema. Para eso estamos, pues desde la Real hacemos este tipo de acciones, pero muchas veces los sindicatos se quedan por falta de billullo, ¿sí? En este tema que no tienen cómo capacitarse. Bueno, puede que el empleador inicie procesos disciplinarios para tratar de encubrir su conducta antisindical, lo que hablábamos ahorita, y es importante tratar de definir esto. Cuando un empleador tiene conducta antisindical contra mi afiliado, contra mi organización. Entonces, la Corte ha señalado que puede haber una eventual transgresión del derecho fundamental a la libertad de asociación sindical y a las consecuencias que esto puede tener en los derechos fundamentales, a la libertad de expresión y al debido proceso. Por tanto, el conflicto planteado no solo se circunscribe a un ámbito de protección individual y subjetiva de derechos laborales, sino que por el contrario se extienden a la esfera constitucional del derecho laboral colectivo, relacionado de manera directa con los límites y alcances de la libre asociación como una de las garantías del Estado Social de Derecho, ¿sí? Bueno, sí, cuénteme.
Buenas noches. Buenas Mauricio, yo noches. te iba a hacer una pregunta. Cuando a un trabajador lo despiden de una empresa por una causa que pues una parte es justa y otra parte es injusta, mm, caso puntual, un compañero de mi esposo, él llevaba laborando 26 años en la empresa y él reclamó las cesantías las cesantías con un documento falso. Sí. ¿Él tiene derecho a indemnización? Eh, Depende cómo lo haya despedido la empresa. Yo supongo que la empresa lo despidió con justa causa, ¿sí? Porque cometió una falta que en el reglamento interno de la mayoría de las empresas esa falta da para despido, ¿sí? Entonces, si es un despido con justa causa, no tiene derecho a indemnización, ¿ya? Entonces, lo que hay que mirar es la carta de despido como tal. Yo vuelvo y repito, supongo que en ese caso en particular, que eso es muy recurrente en el tema de nosotros del sector azucarero en los corteros de caña, eso está establecido en el reglamento interno de la mayoría de las empresas como falta grave para terminación de contrato, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, como es una justa causa, no tiene derecho a indemnización, pero al revisar la carta del despido se define, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, dale. Estábamos Qué en pena, este punto. Mauricio. Dale, tranquilo. Yo tengo otra preguntita. Un ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa, mi contrato indefinido, y de repente la empresa, bueno, me hace un descargo y me saca, me indemniza, Sí. pero yo no me quiero salir de la empresa sí me puede sacar así porque sí, después de la indemnización, o puedo yo pelear para que la empresa no me saque. Bueno, la ley lo permite. La ley permite que los contratos a término indefinido, lo que yo explicaba en la clase anterior, y lo voy a explicar nuevamente porque de pronto algunos no estuvieron en la clase anterior. Mire, en Colombia en la realidad jurídica no hay estabilidad laboral. La estabilidad laboral queda a merced de la buena voluntad del empleador. ¿Por qué razón? Porque la única estabilidad que se plantea en la legislación colombiana es el contrato a término indefinido. Pero el contrato a término indefinido, lo dice la misma ley, puede ser terminado de forma unilateral, ¿sí? Sea empleador o empleado, con justa causa, solamente pagando, sin justa causa, perdón, puede ser terminado ese contrato a término indefinido sin justa causa, pagando una indemnización, ¿ya? Entonces, legalmente lo puede hacer y no tiene cómo pelear. La única forma de que usted pueda pelear es que usted tenga una enfermedad de origen laboral, ¿sí? Es como la única forma que usted tiene argumentos y piso jurídico para hacerlo. Pero de todas formas, todos los casos pueden ser diferentes. Entonces, un caso como ese es revisarlo, a ver qué historia laboral tiene usted, si tiene alguna enfermedad, etcétera, etcétera, y se puede encontrar algún argumento para pelearlo. ¿Sí me entienden? No sé si le quedó claro. Sí, Mauricio, muchas gracias. Sí, ya, muy amable. Listo. Bueno. Bueno, entonces estaba en este punto, yo les iba a explicar algo sobre este punto. Bueno, la conducta antisindical, ya me acordé. Puede ocurrir que en una empresa un empleador llame a descargos a un trabajador, a un activista, a un líder sindical, de forma eventual, violando el debido proceso. ¿Sí? Puede ocurrir que eso pase de una en 1000 o una vez cada 2, 3 años, digámoslo así. Uno puede decir, bueno, fue causalidad y no hay una conducta antisindical. Pero si es recurrente de una empresa llamar periódicamente a los líderes sindicales, a nuestros activistas, ¿sí? A nuestros trabajadores y afiliados más distinguidos de una empresa, es recurrente por esta empresa llamarlos a descargos con argumentos, llamémoslos como es, argumentos chimbos, ¿sí? Argumentos inventados, sin piso jurídico, es una clara conducta antisindical de la empresa. Entonces, nosotros como líderes sindicales, como activistas sindicales, tenemos que estar pendientes de cuándo se puede presentar una conducta antisindical por parte de la empresa, porque hay diferentes convenios y aquí lo dice claro esta parte, ya se viene un tema de derecho laboral colectivo, ¿sí?
que, bueno, la Real da algunos cursos sobre eso, en este tema no lo vamos a ver, pero ya una conducta antisindical tiene más piso jurídico, es contra un sindicato. Esto está reglamentado por convenios con la OIT y demás, pero entonces nosotros como organizaciones sindicales tenemos que tener muy en cuenta eso, qué actitudes de la empresa, qué acciones de la empresa contra los sindicatos son recurrentes para poder determinar una conducta antisindical. Bueno, estas sanciones pueden ser conductas antisindicales. Presten atención a las siguientes conductas antisindicales. 1. Sanción en razón a la colocación de banderas sindicales en las reuniones de los lugares de trabajo, la instalación de tableros de anuncios, la distribución de boletines y folletos sindicales, la firma de peticiones y la participación en reuniones sindicales constituyen actividades sindicales legítimas. Esto hay que tenerlo muy en claro en los dos sentidos, en que el sindicato y los afiliados al sindicato y los directivos tienen derecho a colocar sus banderas, a hacer sus reuniones, a divulgar con boletines o con tableros con las carteleras sindicales, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que muchos reglamentos internos y muchas convenciones colectivas de trabajo determinan de que no se puede perjudicar, ¿sí?, la actividad laboral de otros trabajadores, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de que una acción de esta nuestra, que es legal, vaya a interrumpir de forma inadecuada, porque ese puede ser un argumento para la empresa para sancionar a algún directivo o algún afiliado al sindicato, que no vaya a interrumpir un trabajo normal de otro compañero nuestro, ¿sí? 2. La sanción en razón a la publicación y la difusión de noticias e informaciones de interés sindical constituyen una actividad sindical lícita y la aplicación de medidas de control de las publicaciones y de los medios de información pueden significar una injerencia grave a las autoridades administrativas de esa actividad, por lo que el ejercicio de los poderes administrativos debería estar sujeto al control judicial que interviniese, lo más rápidamente posible, lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Hasta dónde puede perjudicar, pero que la empresa no limite, ¿sí? No limite la entrega de folletos, la publicidad puede ser con megáfono, bueno, la forma que nosotros tengamos, que no limite a cero, ¿sí? Porque ya sería una violación. Es el tema de los extremos, compañeros y compañeras, que no podemos detener, hablemoslo así, la productividad de una empresa, ¿sí?, de forma irregular, no lo voy a llamar ilegal porque no es ilegal, de forma irregular que nos perjudique, ¿sí? Eso no puede ocurrir, pero tampoco puede ocurrir que la empresa nos vete de tal forma que no podamos divulgar nuestra información sindical. Hay que estar muy atentos a eso y vuelvo y repito, como nosotros en Colombia tenemos la legislación laboral en contra, ¿sí?, porque la mayoría está en contra, no podemos dar papaya. Entonces tenemos que ser muy hábiles en eso. ¿Cuándo podemos actuar y de qué forma actuar? Y dependiendo también la fuerza que tengamos con nuestras bases, porque no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces algún compañero de nosotros afiliado a un sindicato o no, saca un tema en alguna reunión para la defensa de nosotros, para la defensa del mismo y se queda solo, ¿sí? Entonces cuando se queda solo y el empresario ve que nadie lo apoyó, sencillamente da una terminación de contrato, ¿sí? Porque no hay un apoyo. Entonces tenemos que ser muy duchos y muy hábiles en ese tema. Amenaza de iniciar acciones penales por parte de las autoridades en respuesta a opiniones legítimas de representantes de una organización sindical. Puede tener un efecto intimidatorio y perjudicial en el ejercicio de los derechos sindicales. Las amenazas de los empresarios, ¿sí? A los líderes sindicales, eso es muy recurrente, solamente como amenaza o acciones como tal. Y aquí volvemos a que hay que definir cuando las acciones son infundadas, cuando no tienen un piso jurídico, cuando no tienen argumento, es una grave persecución sindical. Entonces, cuando esas conductas antisindicales se definen, ¿sí?, cuando un empresario coge a mi presidente de mi organización sindical y ya le ha puesto 3, 4 denuncias sin fundamento, hay que colocar una denuncia por conducta antisindical. Puede ser una tutela o una queja ante el Ministerio de Trabajo o una acción ordinaria, ¿sí?, una demanda ordinaria.
Bueno, algo importantísimo, ¿sí? Dentro de la sanción, el despido no es una sanción. Eso está en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo y en varias sentencias habla como de eso. Porque como estamos buscando de que las sanciones queden reguladas por las convenciones de colectivas de trabajo y ya sabemos, ustedes ya saben que tenemos que estar pendientes de que en los reglamentos internos y demás documentos que maneja la empresa para la relación laboral quede establecido las sanciones. Tenemos que tener claro que el despido no es una sanción. No podemos aceptar en ninguna parte el despido como sanción como tal. Hay faltas graves que dan despido de forma directa, ¿sí? Pero no se puede manejar como sanción. Cosas importantes a tener en cuenta ya en la audiencia de descargos, ¿sí? Es muy importante. Primero, la presencia, y la conducta de los dirigentes sindicales debe ser activa, lo que yo les vengo repitiendo. Muchas veces, por condiciones ajenas a lo que nosotros queremos, coloquemos un directivo sindical que no puede expresarse, que le da pena hablar en público. Bueno, razones, muchas razones que las cuales puede perjudicar al trabajador. Entonces, tiene que ser un directivo sindical, una persona que represente al trabajador de la forma más correcta posible. Tampoco es el que más grite, tampoco el que sea más grosero, no. Hay que prepararse para una audiencia de descargos de la mejor forma posible, ¿sí? Mire, y esto es muy claro en muchos ejemplos en la vida diaria. No el que más grite tiene la razón, y así usted tenga la razón, si se pone grosero sale perdiendo, ¿sí? Eso es, en la vida diaria, eso es muy evidente. El llamado a descargos no es una sanción, para que tengan eso en claro, porque muchas veces uno se asusta con el hecho de que me llamaron a descargos, ¿ya? La llamada a descargos no es una sanción, es para entrar a analizar una situación en la cual le están aportando unas pruebas para una conducta irregular suya, que la empresa considera irregular, y usted va a defenderse, ¿sí? Esa es, no es una sanción como tal, y eso nos debe de quedar claro porque eso nos da una tranquilidad para ir a la diligencia de descargos. El llamado de descargos... Una pregunta más, Mauricio, qué Dale, pena. dale, tranquilo. En esa cuestión que usted dice que descargos, ¿eso le pueden afectar algo en la hoja de vida o no le puede afectar algo en la hoja de vida? El solo llamado de descargos, no. Lo que a usted le puede quedar establecido en una hoja de vida que le puede afectar es la sanción como tal. ¿Sí? La sanción, no el llamado de descargos, porque si usted el llamado de descargos, usted, digamos, llamémoslo así, usted gana el proceso y se defiende bien y el empleador no puede sancionarlo, el llamado de descargos no tiene por qué quedar enmarcándolo a usted o perjudicándolo en una hoja de vida. No, no como tal, no. Por eso aquí lo dice claro. El llamado a descargos es un derecho, ¿sí? Es un derecho y no es una sanción, ¿ya? Os vuelvo y repito, el solo llamado a descargos no tiene ni por qué quedar registrado, ni tiene por qué afectarle la hoja de vida. Lo único que puede, y hay que luchar para que no quede, es la sanción como tal. Por eso lo que yo les decía ahora de la convención colectiva, en las convenciones colectivas debemos buscar de que las sanciones, ¿cómo se llama? Se me olvida el término ahora, caduquen, ¿sí? Que las sanciones caduquen en un periodo determinado, para que en el tiempo no haya acumulación de sanciones. Bueno, el llamado a descargos es un derecho, es el derecho que tengo a la defensa, el derecho a contrarrestar de lo que se me está acusando, ¿ya? El trabajador está amparado bajo la presunción de inocencia. El llamado a descargos, cuando uno llega a una acción de descargos, voy como inocente, ¿sí? Porque lo que yo les decía ahora, si el empleador no tiene conmigo la presunción de inocencia, entonces, ¿para qué voy a descargos si de una vez soy culpable? ¿Ya? Entonces, por eso está amparado bajo la presunción de inocencia. El trabajador puede no asistir, callar, aceptar o negar, ¿ya? Eso se analiza caso puntual como tal, porque muchas veces el trabajador puede ser perjudicado por no asistir, ¿ya? Entonces, cada vez que se presenta un caso, está la opción de no asistir a un llamado a descargos, pero hay que analizar qué acciones y qué repercusión tiene eso en contra
de mi organización sindical y de mí como trabajador. Se pueden impugnar preguntas, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver algunas preguntas que deben ser impugnadas y lo que se busca con la impugnación es no contestarlas y hacer que no queden registradas en el acta de descargo. Más adelante vamos a ver algunas de esas. En la audiencia no son admisibles, estas son las preguntas que les decía. En la audiencia no son admisibles las siguientes preguntas, ¿sí? Esto se da en procesos ordinarios y está establecido para el debido proceso. Las preguntas sugestivas, ¿sí? Son aquellas que sugieren la respuesta. Generalmente este tipo de preguntas se realizan por medio de observaciones. Lo cierto es que, dígame si es o no cierto que, ¿sí? Son sugestivas, vienen predeterminadas a una respuesta que va a perjudicar al trabajador. Las preguntas capciosas son las que inducen al error al deponente. Es la pregunta engañosa. Por ejemplo, lo cierto es que usted dejó de llegar tarde. No importa si contesta sí o no, pues la respuesta será perjudicial, ya que si se contesta, se dará por cierto que llegaba tarde, ¿sí? Vuelvo y repito, lo cierto es que usted dejó de llegar tarde, ¿sí? Uno puede decir, pensar rápido. Yo por eso cuando estamos preparando testigos para audiencias, lo más importante cuando usted hace una pregunta es entender la pregunta, pensar la respuesta, ¿sí? Y no tener miedo y obviamente pues no basarse, no decir mentiras, porque cuando uno plantea una posible respuesta sobre la mentira, solamente el nerviosismo lo hace caer en el error. Pero entonces, volviendo a este tema, si usted acepta mirando de que es positivo decir que no volvió a llegar tarde, lo que está asumiendo es que antes sí llegaba tarde, ¿sí? Y si niega, si dice que no, si responde que no, está aceptando que llega tarde y va a seguir llegando y sigue llegando tarde. Entonces, este tipo de preguntas tienen que ser objetadas, ¿sí? No deben ser respondidas. Usted tiene que defenderse y decir que ese tipo de respuestas están predeterminadas a una respuesta que lo va a perjudicar. Y en eso, pues hay que tener, entre comillas, tranquilidad, porque yo sé que este tipo de procesos tienen de todo menos tranquilidad. Bueno, la conducta del disciplinado. En el transcurso de la misma, la diligencia de descargos, el empleado tiene la opción de aceptar los hechos, tiene la opción de aceptar los hechos si ellos efectivamente ocurrieron, guardar silencio o negarlos, inclusive tiene la opción de no asistir a ella, lo que hablaba ahorita. La consecuencia jurídica de esto no es que los hechos imputados se tengan como ciertos o que dicho actuar agrave las imputaciones que se le atribuyen para dar por terminado el vínculo laboral, ¿sí? Entonces, es analizar si me presento o no me presento, si puedo aceptar de una vez. Un ejemplo, si uno es consciente de que la sanción es leve, que la conducta es leve y que no tengo cómo defenderme, pues yo puedo aceptarla, ¿ya? Y si noto y tengo definido de que no es una conducta antisindical del empleador, ¿sí? Entonces, cometí un error, lo acepto y que sé que esto no me va a llevar a un despido a futuro, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas pueden ocurrir también. Le dijo, no, no está haciendo nada. Y así sea. Una recomendación para llegar a los descargos, ¿sí? Es esto, hágase las siguientes preguntas siempre que lo llamen a descargos. Lo que uno tiene que analizar interiormente para mirar a ver cómo llegan los descargos. La falta disciplinaria está previamente calificada como tal, lo que yo les decía, el reglamento interno del trabajo y lo demás, ¿sí? Se comunicó al trabajador la apertura del proceso disciplinario, el tema del debido proceso. Se informó al trabajador las conductas y las faltas disciplinarias en las que incurrió. Se entregaron al trabajador las pruebas de las que se apoya los cargos contra él. Se indicó el tiempo durante el cual el trabajador puede formular descargos, discutir las pruebas que haya en su contra y allegar las que consideren necesarias.
Se resolvió el caso observando la presunción de inocencia. Y este punto es importante porque, vuelvo y repito, si usted llega a una diligencia de descargos donde no existe la presunción de inocencia y usted de antemano ya es culpable por parte del empleador, pues es como para qué se hace el debido proceso, para qué se hace el llamado de descargos. Y estas faltas, ¿sí? Si esto no se hace, si estas preguntas son respondidas por usted de forma negativa, si no tengo las pruebas para defenderme, si el tiempo, etcétera, etcétera, eso puede terminar con una denuncia ante el Ministerio de Trabajo o una tutela de que se caiga toda la diligencia y la sanción si se llega al caso de una sanción, ¿sí? 7. Se le dio la oportunidad de controvertir la decisión tomada. 8. La decisión tomada estuvo debidamente motivada. 9. La sanción es proporcional a la falta. 10. Se estableció la culpabilidad, dolo, culpa, falta leve, grave o gravísima con base al reglamento interno. Estas 10 preguntas son fundamentales por lo que les repito. Si hay una persecución del empleador en contra del trabajador, en contra del empleado, puede violar cualquiera de estas o todas, ¿sí? Entonces, con la violación de estas preguntas, cuando esas preguntas son negativas, se puede caer el proceso contra el trabajador. Bueno, hasta aquí terminamos esta parte del debido proceso, compañeros y compañeras. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí. ¿Cómo me salgo aquí? Ven, don Mauricio, una preguntita. Cuénteme. Yo tengo una pregunta. Venga, yo tengo como, no sé, como una inquietud. Sí. Yo soy un ejemplo relevante de la UNP. Sí. Estoy como relevante y la empresa me contrató a mí como una labor contratada. Entonces, yo estoy haciendo los relevos. Sí, señor. De repente la empresa me dice a mí que me va a sacar, ya que, un ejemplo, los relevos que estoy haciendo, levantando los esquemas, que no hay dónde meterme, la empresa, a pesar que tenga una labor contratada con ella, me puede sacar. Esos son como lo que veíamos en el tema de los contratos para trabajos ocasionales, ¿sí? Entonces puede hacerlo porque si la empresa puede demostrar de que la labor para la que usted fue contratada ya no la necesita más, puede prescindir de sus servicios. Eso legalmente está amparado. Sí. Ya. Otra preguntita, qué pena. Dale tranquilo que paso estamos. Una inquietud que yo tengo y venía dando vuelta. Lo que pasa es que si es algo diferente al contenido. Si yo trabajo, un ejemplo, me incapacité y me dieron 3 días de incapacidad, un ejemplo, me dieron lunes, martes y miércoles, y el jueves, el día de mi descanso, ¿la empresa me lo puede quitar el día de mi descanso por la incapacidad? No puede quitárselo. ¿No puede quitárselo? No puede quitárselo, no puede. De todas formas, ahorita en este momento no me acuerdo qué ley lo rige, pero sí tengo claro que no se lo puede quitar, ¿sí? Un ejemplo, si usted está incapacitado martes, miércoles, 3 días, ¿sí? Martes, miércoles y digamos jueves, si uno de esos días se cruza con su permiso, con su descanso, tiene que saltar el día de incapacidad. Ahorita no me acuerdo cómo está amparado en la ley, pero sí tengo claro ese tema de que no puede quitarle el día de descanso. Muchas gracias. Bueno, de todas formas, alguna cosa podemos, ustedes tienen mi número de WhatsApp, casitos puntuales como esos, me puede escribir y los revisamos, ¿no? Cualquier caso que tengan en eso en particular, ¿oyeron? Yo creo, Mauricio, que eso también es igual al ejemplo, por ejemplo, de cuando uno sale de vacaciones y se enferma, entonces tienen que correrle los días que está enfermo. Sí, señor, también, sí. Sí, bueno, entonces, me compañeros y compañeras. Ve, Mauricio, una preguntita allí ahora que estaban Cuénteme. allá. Lo que pasa es que ahí me quedó una inquietud porque según la ley, uno al desconocer la ley no lo define de culpa. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Sí, sí. Algo que dijiste es por allá. Sí, claro, eso aplica cuando la justicia ordinaria, ¿sí?
pero en el tema de reglamento interno, sí, cuando la falta, hay que determinar qué falta es grave para de una vez un despido, ¿sí? Y ya eso hay que determinarlo, hay faltas exageradamente graves. Para poner un ejemplo que no me gusta, pero pongámoslo así, robar o matar a un compañero, o herir a un compañero, atacar a un compañero, ¿sí? Eso son faltas graves que dan directamente y eso no tiene que estar escrito en ninguna parte para saber que es lo suficientemente grave para despedirlo, ¿ya? Pero hay otras faltas que son menos graves que sí se establece de que, con lo que yo explicaba ahora, de que si usted no conoce dentro del reglamento interno qué falta es, ¿sí? Para una sanción, no puede ser acusado. Ese en el caso del debido proceso para ese tipo de cosas en particular. Lo que usted está diciendo es cierto en el caso de la justicia ordinaria y los procesos ordinarios. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el sector oficial, pues el empleado del servidor público pues lo rigen dos, ¿no? La justicia ordinaria Sí. o sea, el Código Penal y la disciplinaria, que es la ley 734. Entonces ya con el solo de tener la ley 734, todo funcionario público debe conocerla, que ahí es donde está estipulado todo lo que son derechos y deberes del trabajador. Sí, claro, sí, porque, mire, por lo menos ahorita, que yo voy a hablar un poco de eso, pues este curso está enfocado más que todo para el sector privado, porque el sector público tiene unas características especiales como las que usted acaba de enunciar, ¿sí? Ahorita que ustedes ya conocen la Redal, pues ustedes, si les gustó el curso, hay cursos que se abren convocatorias por Face, por las mismas, por los correos, etcétera. Cursos para el sector privado, para el sector público, cursos de derecho laboral colectivo, que ustedes pueden, como ya iniciaron, como ya son estudiantes, pueden hacerlo, ¿sí? Donde se van a hablar de tema, porque vuelvo y repito, en el tema específico del sector público hay unas características de ley diferentes a las del sector privado en la mayoría. Entonces, sí, lo que usted dice es cierto, pero entonces yo los invito a eso, a que con los cursos que tiene la Real, que son bastantes, puedan ustedes ahondar más en esos cursos y aprender más, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, mire, compañeros, buenas noches, cuénteme. Quería preguntarte, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un caso especial aquí dentro del programa de la Unidad Nacional de Protección, Sí. que en cuanto a los desplazamientos, la Unidad Nacional de Protección está autorizando desplazamientos sin autorizar diarios, ¿cierto? Sí. Pues en este caso pasó con un compañero de nuestro sindicato que el protegido estando en Bogotá, pues los señores llamaron a la unión temporal, dijeron nos quedamos sin viáticos, no tenemos de dónde sustentarnos y entonces ¿qué hacemos? Pues la temporal les dijo pues devuelvan, devolvieron, le hicieron firmar al protegido, le preguntaron si él tenía con qué cubrir los viáticos de los escoltas, el cual dijo que no y que entonces que se devolvieran. Ya cuando se devolvieron, les hizo un informe enviándolo a la Unidad Nacional de Protección, exigiendo que la Unidad Nacional de Protección le reintegre los derechos de protección en la ciudad de Bogotá, pero que a la vez castigue, porque ahí en el informe que el señor hace, pide de que sea sancionada la actitud de los compañeros. Sí. Pero entonces, en este caso, nosotros pues le hemos dicho a la empresa de que estamos tocando el tema de que pues el compañero no sea ni retirado ni sancionado, porque pues se hizo ahí como una maniobra administrativa para que el compañero quede por fuera del esquema, porque los esquemas son obra-labor. Entonces el protegido fue a Bogotá y pidió de que le hicieran como decir, un cambio de esquema por 2 meses, pero eso fue solamente una maniobra para que o sea, a ver, me explico bien, que el esquema no quedara en zona 5, sino que el esquema quedara en zona 3 o en zona 1, que es Bogotá, sí, por 2 meses, pero es una maniobra administrativa para que los compañeros que están aquí en zona 5 queden por fuera y el señor nuevamente retorna a la zona 5 dentro de 2 meses, pero con un nuevo esquema para no tener los mismos compañeros.
como Sí. como una represalia ante lo que sucedió, pero los compañeros en este caso no han faltado ni al Código Sustantivo de Trabajo, no han faltado al reglamento interno de trabajo, no han faltado a la ley. Entonces la empresa no debe desprotegerlos, y es más, el esquema continúa dentro de la Unidad Nacional de Protección, así no sea en la misma zona. Es lo que yo he estado pues manifestando al sindicato, y que nosotros debemos pues, y yo quería decirte de pronto también, y podría escribirte y que me ayudaras como en un informe de rechazo también ante el representante de la CRIT por pedir por vulnerar y por arbitrariedades contra el compañero, si es que nosotros no estamos obligados de nuestro salario a mantener viajando por el país y cubrirle un problema que es de la Unidad Nacional de Protección y explícitamente de los protegidos que nos lo han echado a nosotros. Sí, entiendo. Muchas gracias. Bueno, Correcto. vea, compañero, en ese caso, pues lo importante es los informes que ustedes dan, porque yo sé que ustedes dan unos informes. Y también es muy importante que esos casos, como usted mismo lo decía, es estar reportando con su superior, ¿sí? Con el superior de cada uno de ustedes. Las dificultades que se presenten en temas que son responsabilidad de la UNP o del empleador, porque yo sé que muchos de ustedes están tercerizados. Entonces, con esos reportes que ustedes deben hacer, y que yo, si la escuché bien, se hicieron, no tienen por qué ser despedidos. Que un protegido solicite el cambio de un esquema por alguna razón, puede hacerlo, ¿sí? Porque es el derecho del protegido, pero no puede ser violentado. Si no hay una falta grave por parte de la escolta, no tiene por qué ser despedido, ¿sí? Puede ser cambiado para otro esquema, que eso ocurre mucho. Pero entonces, lo más importante en este caso, y me escribe y revisamos a ver qué se puede hacer, son dos cosas. Primero, ¿qué hizo el escolta en los reportes? ¿Sí? Si los hizo a tiempo y todo lo que esté establecido en los reportes. Porque, como dice usted, es responsabilidad en últimas de la UNP, ¿ya? Y lo otro que tienen que tener en cuenta es qué va a responder la UNP ante la solicitud y la queja del protegido, ¿ya? Porque es importante, porque puede ocurrir, no sé cómo esté la relación ahora entre la UNP y los escoltas, los empleados de la UNP en esa relación, ¿sí? Porque yo sin querer, no sé de los que están en clase cuántos tengan esquema de seguridad, pero la verdad yo me he encontrado con compañeros míos que tienen esquema de seguridad que la verdad son malos patrones, son sindicalistas malos patrones, ¿ya? Y no respetan a las personas que los protegen. Entonces, revisemos ese caso, y es muy importante tener en cuenta los informes que dio la escolta y cuál va a ser la actitud de la UNP, porque lo que usted dice no es responsabilidad de la escolta, ¿sí? Bueno, entonces, vea, compañeros. Muchas gracias, señor Mauricio. Bueno, dale. Bueno, compañeros y compañeras, mire, yo iba a hacer énfasis, con esto termino porque yo sé que ustedes están cansados, ya llevamos hora y media. Yo iba a hacer énfasis en el curso como tal, miren. El curso no es para rajar a nadie. Aquí se está calificando, obviamente tenemos que llevar un control, un seguimiento. La estrategia del curso es que ustedes puedan manejarlo con el tiempo de ustedes, ¿sí? Es lo principal. Lo segundo es que la plataforma les permita unas herramientas didácticas, comprensibles, para que ustedes aprendan, se puede decir casi que solos. Y casi que solos, ¿por qué? Porque es que la plataforma está diseñada para que ella les enseñe, con los ejemplos, bueno, con toda la dinámica que tiene la plataforma. Y lo digo ¿por qué? Porque es que las calificaciones son necesarias llevarlas, pero el trasfondo de las calificaciones y el curso como tal no es rajar a nadie, es que aprendan, ¿ya? Entonces, yo lo quería decir porque a veces hago algunas recomendaciones y a veces califico de pronto una no muy buena nota. Yo solamente califico sobre 7, con 7 se gana el curso, pero lo fundamental del curso es que aprendan. Yo tenía, cuando estudié hace muchos años, yo tenía una forma, y no me gusta ponerme de ejemplo, pero en caso lo hago. Cuando yo perdía un examen, o cuando yo dentro de un examen me quedaba una respuesta mala, ¿sí? Yo no me quedaba con la respuesta mala. Yo buscaba cuál era la respuesta buena. Y eso me servía a mí, y son cosas que a mí no se me olvidaban.
y me quedaban más en la memoria que las cosas que sí respondía bien, ¿ya? Entonces, las sugerencias que yo hago, la retroalimentación que se hace, es con esa expectativa y con ese criterio, no para regañarlos ni porque es para que aprendan, ¿sí? Es en ese sentido. Entonces, yo voy a mirar, aquí vamos a mirar, ustedes están en el módulo 8, que es el que acabamos de ver, ustedes van a ver eso en la plataforma, en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí, venga, yo miro. ah, eh, Bueno, ahí ustedes van a ver en ese básicamente casi que lo que vimos con el ejemplo, con un ejercicio que, como los demás en el foro y en la actividad, ¿sí? Donde ustedes van a poder explicar, de acuerdo al ejemplo que se da y a todo el material del módulo 8, eh, qué es lo que ustedes opinan al respecto. Pero entonces yo quería enfocarme en el manejo de los formatos, ¿sí? Y que miráramos un poquito la evaluación final, para que ustedes no vayan a asustar con la evaluación final. La evaluación final retoma un poco lo que se vio en el transcurso del módulo, ¿sí? En el foro del módulo 9 va a quedar libre, ahí ustedes no van a encontrar ninguna pregunta, y es más que todo es para que ustedes participen y las dudas que tengan me las hagan saber por medio del foro, ¿ya? En el módulo 9, yo sé que en los otros módulos a veces me demora un poco para contestar, pero en el módulo 9, porque es con ese criterio de que ustedes pregunten, voy a estar más atento que en los demás, ¿ya? Para tratar de responderles a tiempo las inquietudes que ustedes tengan, y también está el tema de WhatsApp. Vuelvo y repito, la idea es que ustedes terminen la evaluación final, no para rajarlos, a nadie le va a poner un 0, nadie va a perder el año, pero entonces es para que las dudas que tengan les quede claro y cuando terminemos el curso pues tengan lo más claro posible el tema. Entonces, en las acciones que se vienen es solamente de análisis, en el módulo 9. Voy a poner un ejemplo. Aquí habla del señor Orlando, ¿sí? Que es el ejemplo, que trabajó muchos años y es despedido con una enfermedad. Cuando yo hice este curso, que yo también lo hice como estudiante, yo lo primero que hice fue analizar, bueno, trabajó tantos años, creo que son 18, 19, 20 años, no me acuerdo en este momento, para no leerlo, para no alargarme mucho, y la liquidación de esos años. Entonces, yo lo primero que hice fue buscar el salario mínimo de cada año. Y no, yo me equivoqué, porque, vuelvo y les repito, la idea es que ustedes lo hagan de la forma más práctica y no se asusten con el ejemplo. La liquidación se hace con el último año de trabajo del señor, no buscando año por año, y el material de estudio se los va a dar, ¿ya? Y las diferentes acciones, los retrasos por pago de liquidación, eso tiene una fórmula matemática que es muy fácil de llevar. Pero lo fundamental, más que calcular una hora extra, que un pago, que una indemnización, que una mora, es que ustedes puedan empezar a manejar los formatos. Algunos lo han hecho y lo han hecho muy bien, ¿sí? Entonces, eso quería decirles frente al tema de la evaluación final. No se asusten con ella, es muy práctica y esto sirve para los casos de la vida diaria. Yo en un foro les decía, cuando viene un trabajador a nosotros y nos pone un caso, hay que tener en cuenta una cosa como primordial, y esto es fundamental, compañeros y compañeras. El trabajador que llega a nosotros con una asesoría puede tener toda la razón del mundo, ¿sí? Y se le pudo haber cometido contra él injusticias, ¿sí? Pero hay algo que es fundamental. Si nosotros no tenemos las pruebas, no podemos demostrar ante un juez, no podemos argumentar un derecho de petición, una querella o una tutela o inclusive una demanda, con las pruebas no podemos hacer nada. Yo lo resumo de esta forma. Así el trabajador me está diciendo la verdad, yo no le puedo creer al trabajador. Yo le creo a los documentos que él me presenta, que es con lo que yo sustento los diferentes procesos, ¿sí? Entonces, cuando un trabajador llega a mí, que es el ejemplo de los casos que ponemos, de los ejercicios que ponemos, es analizar qué es lo que tiene, qué derechos le están violando y cómo podemos demostrarlo. ¿Ya? Entonces, quería hacer esa recomendación.
simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, miremos un momento el tema de por lo menos los formatos de derecho de petición. Ticitos que yo sé que algunos los tienen. Es muy importante tener en cuenta las fechas de presentación, ¿sí? Pues ahorita son ejercicios, pero en la vida diaria ha pasado mucho, a muchos abogados, amigos míos, les ha pasado, inclusive a mí me ha pasado en diferentes documentos de que me equivoco con la fecha, ¿ya? Es importante, datos puntuales como eso, direcciones, números de teléfono, correo electrónico donde el juzgado, la inspección de trabajo me pueda localizar a mí o al querellante o al quejoso, ¿sí? Al trabajador. Es importantísimo que esos datos queden bien, que queden bien los nombres completos y los números de cédula. Y en el contenido, en la jurisprudencia que llamamos, que es el sustento que tenemos, es importante, por lo menos los formatos. Ustedes pueden tomar los formatos y guardarlos. Aquí tenemos el formato de derecho de petición, tenemos la parte del fundamento, ¿sí? Leerlo y mirar, en el caso puntual del ejercicio de la vida diaria, cuáles de esos fundamentos se acomodan al trabajador. ¿Por qué razón? Hay dos razones fundamentales. Al inspector de trabajo y al juez de tutela o al juez ordinario hay que darle todo molidito, ¿sí? Porque él no se va a poner a investigar mucho, hay que darle todo molidito. Pero cuando él mire y revise y va a ver que nosotros utilizamos un argumento porque no leímos el formato, ¿sí? Y utilizamos un argumento que nada tiene que ver con el caso, él no nos va a tomar en serio. Entonces, eso es fundamental en la defensa de nosotros mismos o de algún compañero que nosotros tengamos. Entonces, es revisar esa jurisprudencia, mirar a ver qué concuerda y las pruebas, ¿sí? Aquí hay unas partes, miremos el formato de la tutela. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Mauricio. Pero están en las diapositivas. ¿Están las diapositivas todavía? ¿O en Word? ¿Están en Word? No, ahí están enredados. La última, la que está en blanco. Espérate, entonces yo miro. Está en la finalización de la clase. Entonces espérate que yo voy a ver dónde está. Ya pillé. Que no me va a compartir pantalla. Ya, listo, ¿Ya están viendo la tutela? Sí. Sí, sí. En el Word, bueno, listo, qué pena. Bueno, entonces, lo que yo les decía, el tema, pues, en el derecho de petición, en la queja ante el ministerio, las fechas, pero en la tutela hay una ventaja que, como es un juzgado de reparto el que hace el recibido, ellos le colocan la fecha, ¿sí? Esa ventaja se tiene con el tema de la tutela, pero las fechas son importantes en algunos procesos. Les decía, nombres completos, números de cédula, y las características particulares del ejercicio o del trabajador que viene hacia nosotros, ¿sí? Como se manejan formatos y eso no hay que, la mayoría de abogados maneja formatos. Hoy la vida es muy práctica, la mayoría de abogados tienen formatos para diferentes tipos de querellas, diferentes tipos de derechos de petición y diferentes tipos de tutelas, ¿ya? Entonces, es revisar cuando les toquen los ejercicios, pues aquí no hay problema con nosotros, pero en la vida diaria es diferente. Entonces, narrar los hechos de forma cronológica es sumamente importante, ¿sí? Los hechos, cada hecho debe ir relacionado con una prueba que en la parte de este formato de tutela tiene las pruebas, ¿sí? Entonces hay que relacionarlos. Por aquí está, bueno. Las peticiones tienen que ir acorde con los derechos violados. Aquí está el tema de las pruebas, ¿sí? Pruebas, ¿qué pruebas vamos a aportar? Es importantísimo en el tema laboral, las historias laborales, obviamente fotocopia de la cédula, historias clínicas para el tema de casos de personas enfermas
Y como vuelvo y repito, el tema de las pruebas tiene que ir relacionado con los hechos que vamos a denominar de forma cronológica. Y en esta tutela, aquí tiene por lo menos en los argumentos el problema jurídico, es describir qué derechos se vulneraron, ¿sí? El tema de la empresa o el empleador, que es el que estamos tutelando, es fundamental. Correos electrónicos, direcciones y números de teléfono. Y mire, hay muchos empleadores utilizan como maniobra para que la tutela sea negada cuando llega la notificación de parte del juzgado a la dirección que tiene el empleador en Cámara de Comercio o en diferentes documentos de la empresa, decir que ahí no vive nadie o que ahí no es la empresa. Sí, ocurre mucho. Y esa es una forma de que lo que ellos utilizan para que se niegue el derecho por falta de notificación. ¿No contesta? Los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho. Ahorita. Compañeros, hay un micrófono activado que... Compañero Javier. Al 314. Bueno, entonces, los fundamentos de derecho, sí, la jurisprudencia que llamamos es mirar a ver... No, escríbale, no la llame, ella no que le escriba. ¿Ah? El compañero Javier Gómez, por favor. Eso ya, gracias compañeros. Bueno, entonces en los fundamentos de derecho es mirar el tema de la jurisprudencia. Vuelvo y les repito, como los formatos, ustedes los pueden guardar y esto funciona mucho. Con estos formatos hay que actualizar dos cosas. Sentencias nuevas y fundamentos de derechos nuevos que salen periódicamente. En las cortes salen muchas sentencias que nos sirven para los casos, ¿sí? Para argumentar que tenemos derecho porque algún juez de la República ya sancionó y sacó a favor algún caso parecido al mío, ¿sí? Eso es básicamente eso. Y dentro de estos argumentos, ¿cuáles no se acomodan a mi caso particular? ¿Ya? Porque vuelvo y le repito, en el ejercicio, pues no importa, por lo menos en algunas partes tiene marcado de amarillo estos formatos para que ustedes revisen y coloquen alguna parte que queda faltando, que es de una característica, así, por lo menos aquí están viendo, en este espacio puede indicar al juez por qué esta sentencia se aplica a su caso, ¿sí? Lo que yo le he explicado ahorita. Y entonces eso, revisar cuáles se acomodan, cuáles no, y si podemos anexar una nueva. Porque vuelvo y les repito, estos formatos es para que ustedes los puedan guardar, puedan tenerlos y en cualquier momento usarlos. Ojalá no tengan que usarlos, porque usarlos significa de que a usted o a un compañero o compañera le están violando un derecho laboral. Entonces, la idea es que pues eso no ocurra, ¿ya? Entonces, compañeros y compañeras, con eso yo estoy terminando esta clase, ¿sí? No, bueno, ya no sé cómo volver aquí, pero bueno. Con eso estoy terminando la clase. Ya... Bueno, bueno, me va a tocar terminar así porque no sé cómo volver a mover aquí. Es que sí. Ayúdame. Porque aquí tengo un secretario que me va a ayudar. Volver a ya dejar de compartir pantalla y vernos. No. Estás con lo de lo esperar. ¿Qué hizo? Una pantalla que vuelve al Zoom. No. A este secretario me va a tocar echarlo. Compañera y compañera, miren, bueno, vuelvo y les repito, estamos en la semana número 8, ¿sí? Para que de pronto algunos que estén atrasados, esta es la semana de ponerse al día. ¿Por qué? Porque la evaluación final, la última semana, la número 9, va a requerir algo de tiempo para que ustedes analicen y den respuestas lo más acercadas o lo más correctas posible, ¿ya? Entonces, para que no se estresen mucho, yo lo que sugiero es que la última semana esté solamente para dedicarla al módulo 9 y las acciones y lo que ustedes tengan que responder en el módulo 9. En el módulo 9 si hay un tiempo determinado y es que como ya es el cierre del curso, el lunes que se cierra cada módulo, hasta ese lunes tienen para terminar el módulo 9, ¿ya? Hasta el último lunes, ahorita no me acuerdo qué fecha, pero
El módulo 9 empieza el próximo martes, dentro de 6 días, y tienen una semana para terminarlo. O sea que el lunes siguiente tendrían para terminarlo, y ahí sí no hay más plazos de nada porque ya me toca a mí entrar a calificar y ya el programa se cierra con el último módulo, ¿sí? Entonces, esa recomendación quería hacerles, esperando desde la Redal que les haya servido el curso. Yo sé que pues ahí hay una encuesta y ustedes pueden hacernos algunas recomendaciones de cómo mejorarlo. Los invito a seguir participando. Hay más cursos, pues no sé si yo de algo otro o van a haber otros profesores, abogados, ¿sí? Con mucha más capacidad. Yo quería decirles de pronto eso. Yo soy directivo sindical, soy presidente de una seccional de corteros de caña. Originalmente soy cortero de caña. La capacidad que tengo para poder dar estos cursos lo he hecho con la misma Redal, con el Centro de Solidaridad, que es el que patrocina este tipo de cursos, y con la capacitación que yo he recibido de parte de ellos y la capacidad pues que he demostrado para poderlos dar, ¿sí? Entonces, para que entiendan que esto no solamente queda en los abogados, sin desmeritar la labor que hacen los abogados, sino que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, vuelvo y les repito y los invito a que sigan participando en los demás cursos. Ahí van a estar abiertas algunas convocatorias periódicamente. Hay gente muy capacitada, muy buenos abogados. El tema de la Redal tiene gente muy preparada y los invito a que sigan haciendo parte de esta familia. Entonces, los escucho. Por mi parte ya acabé y pues los escucho si tienen alguna recomendación o algo que aportar para poder terminar la clase el día de hoy. No, pues muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, que a pesar de lo que tú dices, que no eres profesional del derecho, pero manejas bien el tema y es fácil, es muy asequible, pues, la manera como dictaste el curso. Muy chévere. Y se aprenden mucho más cosas. Se aprende, se ve, o sea, haces ver el tema como fácil, ¿no? Es muy asequible. Muchas gracias, Mauricio. A usted, compañero, muchísimas gracias. Mauricio, de verdad te felicito. Pensé que eras un abogado titulado. No tiene nada que envidiarle porque yo soy directiva sindical. El presidente es un abogado, pero de verdad te felicito y haces que la clase, soy hay veces un poco malita para las capacitaciones virtuales, pero de verdad que haces muy interesante y se pega uno como al hilo de lo que está pasando contigo. De verdad, muchísimas gracias y espero que el próximo curso podamos ingresar o no sé si podamos enviar una carta para que seas tú el que nos sigas dictando las capacitaciones, porque de verdad tienes mucho que aprender de ti. Muchísimas gracias. Gracias a usted, compañera. Mauricio, muchas gracias. De verdad que esto ha sido muy importante en el medio del camino sindical que yo llevo y me ha servido bastante para ayudar a compañeros a solucionar problemas laborales, inclusive disciplinarios, que han habido, y uno en el camino va encontrando la respuesta acertada para los compañeros cuando están en la dificultad que no saben ni cómo les da hasta miedo cuando lo llaman de disciplinario. Muy agradecido, hermano, de parte de muy contento. Bueno, gracias a usted, compañero, y vuelvo y les repito, aprovechen esta plataforma que tiene muy buenas herramientas para todos. Muchas gracias, Mauricio. Listo. Bueno, compañeros y compañeras, entonces muchísimas gracias, quedamos pendientes. Ya casi terminamos el curso, ánimo, y estarán recibiendo, bueno, nos seguimos comunicando por medio de la plataforma, por el grupo de WhatsApp, y atentos a que reciban su certificación del primer curso de Redal de ustedes. Señor Mauricio, buenas noches. Buenas noches, compañero. Bueno, yo también quería manifestarle mi más sincero agradecimiento a usted y al grupo de Redal por tan linda labor, excelente actividad de enseñarnos a nosotros esta bonita lucha sindical y
y no, agradecido siempre, con las intenciones de aprender cada día más, agradeciéndole a los compañeros que participan también de las clases, dándole esa suma importancia aquí a su trabajo, ese valor que merece ese trabajo suyo. Entonces, para usted y para todos los compañeros, bendiciones y una excelente noche. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compañero. Listo, entonces no siendo más, le agradezco mucho el tiempo y saludos y nos estamos viendo en el camino. Ok, Mauricio, que estés bien. Feliz noche, gracias.